con Cortázar y sus cuentos circulares, con Borges, y todo está en muchas de estas ideas enigmáticas, sí, increíbles, extrañas también que plantea, y también que da mucho miedo. Vamos a tratar de continuar con algunos encuentros para reflexionar, sobre todo de algunos temas educativos. Entre ellos, temas de literatura, si es posible, por ejemplo, generar espacios de debate literario sería importantísimo. Yo creo que eso hace falta, sobre todo de reflexión literaria. Pero en ese proceso, entonces, he invitado a una gran amiga, a Lianet Pérez. Es compañera del área de lengua y literatura en la UNAID del Pacífico y una apasionada lectora. Como tal, en este caso nos acompaña hoy para reflexionar sobre algunos aspectos importantes de la lectura. Yo tengo aquí un poco un fondo musical de unos perros que están aullando, entonces vamos a tratar de que no nos distraiga del conversatorio. A ver, Dianet, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar con ustedes. Me ha entusiasmado muchísimo este ciclo de entrevistas. Conversábamos hace un momento que me llenó de muchísima emoción ver que uno de nuestros mejores estudiantes, que ambos le dimos clase a Alejandro, ver que ha tomado la decisión de ser docente, porque hablábamos de la necesidad de que los docentes sean académicamente, además, también los mejor preparados. Y es una de esas deudas que tiene el magisterio hoy por muchísimas cuestiones, incluso coyunturales. Muchas veces los docentes, desgraciadamente, no son los mejor pagados cuando el futuro de cualquier nación depende de la calidad de su enseñanza, pero esto no siempre a distintos niveles se entiende y se lleva a los planos que tiene que pues, estar. Y entonces sí es realmente muy, muy emocionante ver que muchos de nuestros mejores estudiantes aquí en el Ecuador, como es el caso de Alejandro, han decidido ser docentes y por lo que vi cuando estuvo conversando contigo, pues está como cuando era un estudiante de bachillerato que quiere ser el mejor, que quiere abarcarlo todo, que quiere aprenderlo todo, y de eso se trata, porque la academia necesita mucho de los mejores preparados. Sin duda. Y yo le decía, entre los temas que hablábamos con Alejandro, que veíamos que hace falta en todo caso para el docente, dentro del perfil ideal del docente. Y una de las primeras cosas es que esté motivado. El docente es el primero que debe tener una gran energía por lo que hace, una gran pasión por lo que está haciendo y hacer cosas que vayan más allá de lo que se les pide, más allá de lo que burocráticamente a veces nos exige. Entonces, de eso hace falta, de gente entusiasmada. Y uno de los aspectos que a mí me enorgullece, me complacen, es haber trabajado con gente que le entusiasma la docencia. Más allá, por ejemplo, de cuestiones burocráticas, de mirar si hay un título o no, es cuestión de que le apasiona la docencia, le apasiona lo que está haciendo. Hay una gran amiga en común, Diana, que vamos a ver si en algún momento nos encontramos con ella, que también tiene ese perfil de apasionamiento por la docencia en todo caso, y que es gente que Sería necesitamos. bueno traerla. Sí, vamos a ver si armamos por acá un conversatorio con ella. A ver, Lianet, el tema que nos ha En este traído a esta... sentido, Jan, Sí, dime. en este sentido que hablabas del apasionamiento, sobre todo nosotros que estamos en una de las áreas que más ha sufrido con estos nativos digitales que leen cada vez menos, ¿no? Y entonces la batalla por hacer que ellos quieran, sientan pasión por leer, porque como decía Borges, uno no puede obligar a nadie a leer, porque la lectura es una forma de felicidad. Entonces, uno tiene que lograr atrapar al estudiante e incluso yo reflexionaba contigo, me reí un poco porque una de las imágenes que vas a utilizar cuando presentes la entrevista es una imagen donde yo estoy prácticamente vestida de vampiresa en una fiesta de la lectura que incluso
uno de los personajes que me acompañaron, de esos estudiantes que estuvieron ahí conmigo haciendo de Blat de Pez, fue Alejandro, ese estudiante nuestro que está ahora en la Universidad de Quito. Y una de las cosas que muchas veces tenemos que hacer el profesor de literatura es ser músico, poeta y loco. Si se trata de una fiesta de la lectura, no quedarnos solamente en la explicación, en la ejemplificación, en la búsqueda histórica, en la revisión metodológica y literaria, sino incluso si nos tenemos que vestir como un personaje literario del siglo XVIII o XIX, pues hacerlo, porque eso hace que los niños también se enamoren. Y si miras detrás, aquí detrás yo tengo incluso varitas mágicas de Harry Potter que han hecho los niños, tengo el sombrero seleccionador de Howard, entonces son mis estudiantes de tercero que de esa forma también han vivido la literatura como una parte de la experiencia y es importante. Hablando exactamente del término experiencia, que en varias ocasiones lo he mencionado, es como lo sustancial de todo mi proyecto educativo prácticamente es valorar la experiencia. Es eso, por ejemplo, los encuentros en las fiestas de la lectura que armábamos en la institución, ahí mismo junto con Diana, por ejemplo, los tres tratando de armar, de equilibrar junto con el resto de compañeros del área, animando incluso a otros docentes a que se sumen, animando a otras áreas a que se sumen, a que la lectura no es solo cuestión del área de lengua y literatura, sino que es una cuestión intrínseca de todas las áreas. Yo hablaba, por ejemplo, con una compañera que es de Costa Rica en un curso que estaba haciendo y ella decía precisamente eso. Ella es profesora de la carrera de ingeniería y les decía, la lectura es fundamental incluso para los ingenieros porque tienes que investigar, tienes que actualizarte y si no lees en todo caso, ¿cómo puedes aportar a la sociedad con ideas nuevas? Ahí viene, por ejemplo, un poco lo que a veces yo reflexionaba en torno al dicho de Borges. Borges decía, no se puede obligar a nadie porque la lectura es una cuestión de felicidad, pero obviamente no se obliga a nadie, pero sí hay que incentivarle, sí hay que hacerle ver, por ejemplo, la importancia o lo vital que es leer. Yo decía un dato en el encuentro con Alejandro, que había puesto un diario, que decía así en letras muy pequeñitas, porque para la prensa ecuatoriana eso como que no importa mucho, pero para los ecuatorianos realmente debería importarnos, que decía 7 de cada 10 niños ecuatorianos no comprenden lo que leen. Entonces, básicamente vemos, por ejemplo, hay una situación dramática en la que debemos ir trabajando. Y precisamente ahí está, por ejemplo, el tema. Yanel, ¿querías aportar algo ahí? Sí, incluso en parámetros como los que arrojan las pruebas PISA, están los criterios, lo están diciendo ahí con cifras concretas como el nivel de comprensión lectora pues baja cada vez más, sobre todo en Latinoamérica. Y es un tema realmente pues donde es una batalla que es transversal. Y a mí a veces no me gustan estos términos tan técnicos, pero sí creo en la transversalidad en el sentido de que incluso a veces los niños de bachillerato fallan al entender un problema matemático porque no comprenden lo que están leyendo. Entonces, en este año que hemos vivido, yo he tenido una experiencia interesante con el 10º grado y el 1º de bachillerato. Con el 1º me sentí muy cómoda porque ya era un grupo de estudiantes con el que había trabajado el año pasado y sabía cuáles eran pues las fortalezas y debilidades de ellos. Y hay algo que la plataforma digital ha sido una bondad en este sentido. Nosotros, como nunca antes, nos hemos convertido en mediadores realmente del proceso. No ya en el que todo lo sabe, sino en el que incluso puede pensar en las inteligencias múltiples. Y yo logré algo que no había logrado en años anteriores, que el 80% de estos estudiantes leyera un libro por semana. No un libro, no, un cuento, disculpe, por semana. Realmente no eran cuentos cualquiera, eran cuentos bien escogidos, cuentos de autores como Poe, como Virginia Woolf, de autores como Dostoyevsky, de autores incluso que ellos pensaban que eran solo grandes autores de novelas como Stephen King,
y tiene excelentes cuentos cortos, y he visto cómo los niños, utilizando no solo el texto, sino la capacidad que tienen los audiolibros también como un apoyo, porque hay niños que necesitan la facilidad de escuchar, e incluso me llamaban fuera de clase y me comentaban, profe, en Los asesinos de Hemingway, realmente, ¿qué habrá pasado? Yo creo esto, ¿y usted qué le parece? Entonces, realmente ese es el gran tesoro de este curso, de este periodo difícil que hemos vivido. Y yo siempre le pongo a los niños el ejemplo de lo que pasó con Mary Shelley, lo que pasó con Polidori en el siglo XIX, cuando se unieron juntos en una casa en medio de lo que fue un desastre natural, porque estaban en medio de las cenizas volcánicas, toda esta zona de Europa, por una catástrofe que obligó prácticamente a Europa a buscar refugios, a estar en una situación, y salieron grandes obras de ese encuentro en una casa donde este grupo de genios, ella comienza a escribir Frankenstein, Polidori escribe El vampiro. Entonces yo les digo, ustedes tienen que buscar en este momento, que es un momento que nos da la capacidad de ser reflexivos, de utilizar las nuevas tecnologías desde lo que me interesa, lo que está más acorde conmigo. Y me ha resultado interesantísimo lo que tiene que ver con clasicismo. Los niños como nunca antes, acercándoles a grandes obras clásicas como Edipo Rey, como el mito de Sísifo y su relación con otras obras como el mito de Sísifo de Camus, pues los niños sacan conclusiones interesantísimas, porque estas plataformas también nos dan a nosotros una capacidad que antes no teníamos, Jan, y que en esto has ayudado mucho tú, que eres más joven y siempre te ha gustado mucho más pues montarte encima de todas estas plataformas, que al principio para mí, que ya tengo casi 40 años, resultó difícil, pero ya hoy me llama la atención que a veces hasta de Quizzes, de Genially, pues envían felicitaciones, nos gusta lo que haces en la plataforma, y eso se ha debido también a un trabajo de equipo en el área. Y eso lo han visto, lo han vivido los niños en ese sentido. Ese apasionamiento por la literatura, creo que yo no lo había vivido con tanta intensidad como este año, que ha obligado una pandemia a que el mundo se cierre prácticamente. Y en ese enfoque, por ejemplo, que es básicamente la lectura en tiempos de pandemia, o sea, ¿cómo nos ayuda la lectura en todo este contexto? Porque, a ver, hay muchos aspectos que se puedan reflexionar. Sin duda, en todo caso, la lectura no ofrece o no cambia a las personas y las hace buenas, como tal, como arte de magia, porque para eso está, por ejemplo, la escuela, está la familia, está la sociedad como tal, pero sí ayuda a tener un criterio, una capacidad de reflexión y análisis, a no dejarse engañar, sobre todo en sociedades tan polarizadas como las nuestras, como la sociedad latinoamericana en general. Entonces, la lectura, más que digamos, un disfrute, yo lo veo un poco como una necesidad para nosotros como latinoamericanos, el poder leer, empoderarnos de las situaciones, el poder imaginar otros mundos posibles y llevarlos a la práctica en su momento, intentar, porque ahí está la situación. En ese Mira, en sí, este sentido, la capacidad crítica del estudiante es incuestionable cuando va ganando en lecturas. A mí, en este curso, por ejemplo, se armaron debates impresionantes con cuentos, por ejemplo, que estuvimos revisando, como el cuento de Jorge Luis Borges, Emma Suns, y con otro cuento que a los niños pues le llamó poderosamente la atención, y es esta historia, ahora olvidé el título, de el joven al que unos campesinos argentinos piensan que es pues Dios, porque habían comenzado a leer, él les comenzó a leer la Biblia, y lo crucifican finalmente. Y es interesante porque a veces nosotros hablamos de una lectura metacomprensiva, y uno no lo ve de verdad hasta que el estudiante no se mete en la revisión de textos como estos, y sacan incluso, porque hay muchos de mis estudiantes que han hecho excelentes cuentos en este periodo, que los estoy guardando para utilizarlos el próximo periodo.
y las conclusiones que ellos hacen, porque muchas veces yo les digo, fíjense, amén de las religiones, aunque ustedes no profesen ninguna, aunque sean ateos, uno de los libros cruciales dentro de la cultura occidental es la Biblia, igual que leer el Corán es imprescindible, es importantísimo. Y cuando esos niños hacen estas revisiones, yo cuando hablaba de técnicas literarias, que dediqué varias clases también en este sentido, cuando llegamos, por ejemplo, a la técnica del trasloque, y no solo les puse de ejemplo el comienzo de la novela 100 años de soledad, donde se pasa del presente al pasado en unas pocas frases, sino que les puse un ejemplo de la Biblia, donde hay un trasloque perfecto en San Marcos, hablando de la realidad de lo que pasó con María Magdalena, y de pronto se va al presente y se pasa al futuro y se va al pasado. Y los niños son increíblemente susceptibles a estas revisiones. Y luego cuando hacen sus propios cuentos, yo digo que ya es como un sello, pues ellos incluso debajo te ponen, profe, vio la técnica literaria que utilicé, están orgullosos de sus capacidades. Y en ese sentido, este trabajo de nosotros es un trabajo de mediadores. Y este periodo donde hemos estado, pues, obligados a adentrarnos, a estar en el interior de nuestras casas, yo creo que la literatura ha sido de verdad pues un puente increíble. Esto que tengo detrás, que es mi biblioteca personal, los niños adoran este espacio. Muchas veces estamos en clase y me piden, profe, enséñeme esa edición que tiene ahí detrás del amor en los tiempos del cólera. Y enséñeme, por favor, enséñeme los libros pequeños. Entonces es interesante como ellos quieren incluso ya entrar en cuestiones que no son cuestiones baldías, porque todo conocimiento es importante, sino incluso en cuestiones como la edición. Es bien enriquecedor en ese sentido. Claro, yo un poco acá estoy refugiado en Huaquillas, no me pude traer la biblioteca porque se la tengo en Machala. Entonces, un poco que me ha volcado la pandemia para acá. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, se crean espacios interesantes. Y básicamente, una de las cosas que más me agradan de este encuentro es que no he tenido que ir enunciando, por ejemplo, los temas porque han salido a flote. Porque incluso lo que quería preguntarte, o más bien reflexionar, que toquemos el tema, es de la lectura en las crisis sociales. O sea, cómo la lectura, cómo juega la lectura su rol, o qué rol tiene, o qué importancia tiene en las grandes crisis. Porque, bueno, la humanidad históricamente ha tenido pesadillas, situaciones catastróficas en todo caso. Pero, ¿cuál ha sido su rol? ¿Cómo ha funcionado la lectura para que la humanidad pueda avanzar? Se me ocurre un poco algo, por ejemplo, en tiempos de la Ilustración, cuando las masas como tal, las masas populares comenzaron a leer de forma habitual, porque antes no lo hacían como tal, no era un hábito, o sea, de que las masas accedieran a la lectura. A raíz Muchos de no la estaban, Ilustración, claro, alfabetizados ni a, siquiera. a raíz de la Ilustración, las masas empiezan a empoderarse y empiezan a hacer críticas en todo caso. Y bueno, ¿cómo reflexionas, por ejemplo, cómo juega la lectura ese rol social, ese instrumento de transformación social que una vez Mario Vargas Llosa decía? ¿Cómo lo Mira, a ves? mí me ha llamado la atención poderosamente. Yo soy una profesora de literatura que funciono mucho sobre todo con jugar con la sensibilidad del estudiante, con la ejemplificación histórica. Son de esas herramientas que me he dado cuenta que el chico pues le emociona sobremanera. Yo tengo un libro por acá atrás de Santiago Posteguillo, que es un autor español que me gusta mucho, es bien interesante el hombre, y es un libro pequeño, no de sus mejores novelas, que tiene grandes novelas históricas, que se llama La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, que tiene una serie de pequeños datos de grandes obras que están en lo que él llama el anverso de la literatura, de lo que uno no sabe, de lo que uno normalmente no se pregunta el orden alfabético, a quién se lo debemos. No sabemos que fue Zenodoto cuando intentó ayudar con la Biblioteca de Alejandría. Entonces, cuando uno le comenta sobre eso al niño, cuando uno les da esa relación,
pues el joven se siente empoderado. Cuando uno llega a hablarles de James Joyce y le dice que James Joyce no es una casualidad, sino que vivió en un lugar como Dublín, fundado por vikingos que eran guerreros, que estaban adaptados a leer y a contar historias, sobre todo a contar historias. Y por eso Dublín, que significa Laguna Negra, es una de las ciudades que un mayor número de escritores ha legado a la historia. Y los niños se ponen a revisar y eso les encanta, sentirse que ellos están empoderados en el centro. Yo te diría que, y no vamos solo a la literatura, grandes descubrimientos de la humanidad han sido hechos en cuestiones y en momentos de encierro. Y vamos desde las teorías de gravitación universal por Newton, que estuvo en un encierro. Vamos desde grandes obras que a los niños les encanta cuando yo les hablo de esto. El autor de una de mis novelas favoritas, uno de los preferidos también de Borges, Robert Louis Stevenson. Yo les comento a los niños que cuando él escribió el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él padecía de tuberculosis y además le prescribieron cocaína. Entonces muchas veces estaba dopado y estaba encerrado. Entonces a los niños les llama la atención y dice, wow, esta historia donde hay un hombre que tiene un alter ego, que es un asesino, que sale en medio de un experimento, también estaba bajo el efecto en muchos casos de las drogas. Entonces ellos buscan nuevas revisiones cuando uno va también metiéndoles en ese entramado de la historia. Fíjate que no es de la gran historia, sino de la historia más simple, más personal. Entonces, en este momento, que es un momento que nos ayuda tanto a la reflexión, yo creo que una de las mejores formas, de las áreas que más nos hemos fortalecido, yo creo que ha sido nuestra área. No solo en el trabajo dentro como amigos, como compañeros, sino en lo que han logrado nuestros estudiantes. Yo me quedaba complacida de padres que me llaman, padres de niños varones, porque sabes que casi siempre las señoritas en bachillerato leen mucho más, pero al varón se le hace difícil, ¿no? Hay estudiantes y estudiantes, pero lo normal es que el joven varón pues tienda a hacer deporte y crea que la lectura es prácticamente algo obligatorio. Y es tan interesante cuando uno encuentra estudiantes que de pronto en 10º grado te dicen, yo quiero leer más sobre el tema del doble, profe, ya usted me habló de Stevenson, yo quiero leer cuentos de Edgar Allan Poe, díganme además de William Wilson, ¿qué otra cosa puedo leer? Y se matan y hacen, pero grandes revisiones literarias y luego te van hablando de todos los cuentos sobre el doble que han leído y es muy interesante. Cuando yo hablaba de cuentos que lo tuvimos también, teníamos un cuento por semana, La noche boca arriba de Cortázar. Hay niños que en las primeras páginas, en la noche me estaban llamando y me estaba diciendo, profe, pero además de un problema entre dos mundos, el de la realidad y la ficción, aquí hay un tema del doble también. Dígame qué usted cree. Entonces uno dice, bueno, ha calado porque ya ellos tienen su propia revisión de lo que están leyendo. Y eso realmente es entender la literatura, que no puede ser una visión única, es una visión personal, íntima. Y si ellos logran eso, pues ya nosotros hemos logrado la mayor parte de nuestro cometido. Claro, de hecho, precisamente esos son los espacios en que uno más valora, por ejemplo, porque a veces uno tiene una estructura, digamos, que hay que organizarla, producto, porque el sistema sí funciona, porque el sistema es diseñado como Curricular, base. claro. Ah, sin embargo, esas experiencias, por ejemplo, yo recuerdo incluso antes de la virtualidad, en tiempos de la presencialidad, cuando a veces estaba, digamos, en el receso en alguna parte, y venían estudiantes y conversábamos sobre Borges, conversábamos sobre algún cuento que se había leído, sobre el Aleph, por ejemplo, entre otros casos. ¿Qué opinas sobre esto? Se empezaban a dar algunas discusiones interesantes, a veces algunas más detenidas, otras más fugaces, algunas recomendaciones, y eso era increíble, por ejemplo, sus encuentros. Es un poco, al menos desde mi parte, porque las experiencias son distintas, digamos que sí tengo nostalgia de eso,
el estar, por ejemplo, digamos, en proceso y poder crear un grupo, se crea espontáneamente y empezamos a hablar de temas como el cine, por ejemplo, como la literatura, la relación del cine y de la literatura, entre otros aspectos. Yo recuerdo a veces, por ejemplo, que incluso profesores nos reuníamos y empezábamos a hacer esquemas A para tomar entender café y a a tomar notas. Dostoyevsky, por ejemplo, para tratar de entender a Dostoyevsky, la relación de Dostoyevsky con otros autores, lo que dijo Sigmund Freud de Dostoyevsky. A veces que hay que tratarlos con cierta, digamos, con cierto tino, porque pueden ser muy fuertes para los muchos prejuicios que aún existen en el siglo XXI. Entonces hay que tratar un poco de envolverlos y dejar que los estudiantes por sí solos los vayan descubriendo. Y a veces se arma el debate. Alejandro Rodríguez decía, el relajo, se arma el relajo, se arma la controversia en que uno piensa una cosa y otro piensa otra. Eso ocurría, por ejemplo. Hablando de libros en contexto actual, se me vienen a la mente dos obras fundamentales. El primero es clásico, yo creo que ese va a ser el primero que salta a la vista, es La peste de Albert Camus. La peste prácticamente es una novela ensayística que define lo que es el confinamiento, que define lo que es el encierro de una ciudad, en ese contexto una ciudad. Sin embargo, paradójicamente Albert Camus en esa novela tiene un enfoque bastante optimista, pese a ser este Es filósofo bastante del absurdo. esperanzador, eso te iba a Ah, decir, es de bastante las novelas esperanzador. de él, porque El extranjero es más terrible, Sí, pero La peste es esperanzadora, sin no, dudas. no. eh, Y el extranjero es algo, por ejemplo, así como es tan absurdo que a alguien pues, le incomoda la situación de calor, va y mata a un árabe y es se muy arma triste El la extranjero. situación. En ese caso, sí, eso es un poco de Albert Camus, una novela esperanzadora, y yo sí la recomendaría en el contexto que ahora estamos viviendo, porque muestra el valor de la solidaridad en este contexto, sobre todo de médicos. Algo difícil de alcanzar, por ejemplo, con lo que vemos en la realidad ecuatoriana, con todo lo que pasamos ahora en la ecuatoriana. Pero que se impulsa a creer un poco más en la humanidad, de que sí puede haber como comunidad factores que nos unan, la solidaridad. Un poco dramática, otra obra que se me viene a la mente, un poco dramática, fue Mary Shelley con el libro El último hombre. En este caso, El último hombre es un texto ambientado, eso me lo recomendó Diana, ambientado a finales del siglo XXI, con una plaga prácticamente arrasa con la humanidad. Y es finales del Raza. siglo XXI. Ella lo escribió principios del siglo XIX, 1826. Entonces, era como al principio poco te vuela la cabeza. Dice, entonces, ¿qué va a pasar en este siglo? E incluso en el entorno de la monarquía inglesa y es muy crítica con eso y está llena de situaciones distópicas muy fuertes y muy críticas a la monarquía. Esas son las dos obras que más se me vienen a la cabeza por el momento. No sé si se te viene alguna En sugerencia ese para el sentido, público. a mí hay una obra que es una novela menor. Yo les he comentado a los chicos, es realmente una novela bastante menor, pero interesante en el sentido de lo que plantea la novela. Es una novela de Kuntz, un autor norteamericano, se llama Los ojos de la oscuridad. Yo se las ponía, por ejemplo, una novela escrita en la década del 90, donde este autor, lo que comienza por la historia de una madre que ha perdido un hijo y cree que lo que está vivo no está segura, comienza también una trama donde hay un virus creado en un laboratorio en Wuhan, además, que está infectando el mundo. Entonces es interesante cómo a veces, y esto ha pasado en otras ocasiones, la literatura es una especie de válvula de escape, como un movimiento premonitorio, donde hay autores que tienen una obra en un momento, porque hace cuántos años se escribió la novela Los ojos de la oscuridad y plantea una situación que nadie llegó a imaginar que fuésemos a vivir en este siglo XXI. Otro libro que a mí, sobre todo en mi relación con los niños, que yo pensé, porque uno muchas veces menosprecia, a veces uno dice, hay literatura demasiado filosófica que va a ser difícil para ellos. Entonces yo soy tinosa en este sentido. Sin embargo, en las dos clases que yo dediqué al mito de Sísifo y su interrelación con otras obras,
hablé de la relación con las ideas fundamentales que plantea Albert Camus en El mito de Sísifo, que es un ensayo genial, donde él plantea como idea fundamental que la pregunta y el problema fundamental de toda filosofía es el problema del suicidio. ¿Vale o no vale la pena la vida? Y también hacía ahí un enlace que es importante y que también está con otra obra imprescindible de la filosofía y otra novela extraordinaria, que es la novela, ahora se me ha ido de la mente, déjame buscarla que la tengo aquí detrás, Así habló Zaratustra. Ah, búscala, búscala. Está. Que mira, que yo Y la es tengo por acá también. y yo aquí lo tengo, yo aquí lo tengo. Y es interesante cómo los niños, cuando yo les hablaba sobre Así habló Zaratustra, sobre esta idea del tiempo como un tiempo que puede llegar a ser circular y cómo esto tuvo pues una visión importantísima en grandes obras de Latinoamérica, de nuestra literatura, empezando por Pedro Páramo, yendo a grandes novelas del cubano Alejo Carpentier, como El reino de este mundo, y siguiendo con los grandes del boom, con Cortázar y sus cuentos circulares, con Borges, y todo está en muchas de estas ideas enigmáticas, sí, increíbles, extrañas también que plantea, y también que da mucho miedo. Muchas veces los niños me decían, señorita, si yo tuviera que vivir todo una y otra vez, si la guillotina de la Revolución Francesa vuelve una y otra vez, daría mucho miedo. Entonces, es interesante cómo se arman estos debates y uno dice, es una posibilidad real. Yo les hablaba también de una gran novela, mi preferida sin dudas, de las contemporáneas, de... Ay Dios, ahora se me fue el nombre de este extraordinario que todavía está vivo, gracias a Dios, ojalá que viva mucho, igual que Mario Vargas Llosa. Aquí la tengo. Pero dame una pista, dame una pista. Porque no sé. Este señor que habló sobre la primavera de Praga, que tuvo que exiliarse, la insoportable levedad del ser. Ya, listo. Yo les hablaba a los niños de cómo en las primeras líneas de la insoportable levedad del ser, Milán Kundera, pues está hablando exactamente de esta idea, que no es una idea ni siquiera de Camus, es una idea de Nietzsche, claro, de la idea de que un evento se repita una y otra vez. Los tuyos son mejores, pero el mío es de pasta dura. A mí me vuela la cabeza muchas de esas cosas, por ejemplo, porque aquí hay una colección de varios textos de Federico Nietzsche, y Así habló Zaratustra es más metafórico, es terriblemente metafórico, entonces hay que... Y es increíble por eso en ese sentido que los niños comprendan, es verdad que uno tiene que, pero comprenden y llegan a minimizar a la revisión y decir, pero ahora yo entiendo por qué cuando usted nos leyó Macario de Juan Rulfo, usted nos decía que era circular. Fíjense, ellos no habían entendido en el momento. Él estaba esperando matar los sapos y termina toda la historia y después de nuevo él estaba ahí en la misma idea. Entonces eso tiene que ver con Nietzsche. Y cuando uno tiene un estudiante que llega a esa conclusión, uno dice, de verdad, este es el mejor regalo. Porque muchas veces yo digo, son lecturas. Yo, por ejemplo, Así habló Zaratustra, lo he tenido que leer unas 3 veces. Para mí las lecturas filosóficas son complejas. No es como leer a Mark Twain, no es como leer autores que a mí me encantan como Bashevis Singer. No, estamos hablando de un grande de la filosofía, que hay momentos que uno tiene que decir, voy a tomarme un momento a revisar y luego me vuelvo a sentar. Y sin embargo, los niños, los adolescentes, se acercan de una manera increíble después de que uno trata de montar de verdad desde todas las perspectivas posibles el conocimiento. Y es, de verdad, es una sorpresa que te digan, profe, ahora yo comprendo de qué se trataba eso de la circularidad, porque antes yo no entendía muy bien y ahora entiendo. Y quieren buscar a Milán Kundera y quieren leerlo y quieren leer La broma y quieren leer La insoportable levedad del ser. Y entonces uno dice, bueno, eso es todo lo que importa. Si ha pasado un día y ellos han aprendido. No, sí, dejarles con la chispa, o sea, con la mecha prendida de la curiosidad literaria.
De hecho, por ejemplo, yo te mostraba aquí, Así habló Zaratustra es muy metafórico. También lo leí 3 veces. Yo recuerdo que en 2012, 2016 y ahora último en confinamiento 2020. Es Pero complejo. yo me llevé una sorpresa, con los otros libros de Federico Nietzsche, en que no es metafórico. Ya no utiliza, digamos, ese lenguaje muy metafórico de Así habló Zaratustra, sino que es muy directo. En algunos casos, muy sarcástico, es muy sarcástico. Y tiene unas ideas o sea, por ejemplo, en el libro Más allá del bien y del mal, te despedaza por completo las creencias, el sistema de valores, por ejemplo, lo que uno ya ha concebido de que esto es bueno y esto es malo. Sistema de eh, valores occidental. y él los Pues, hace anicos, o sea, no, y además, por ejemplo, hay que comprenderlo a Nietzsche a profundidad. Nietzsche es prácticamente, en un video anterior yo le decía, que era el filósofo no del siglo XX, sino del siglo XXI propiamente, porque él mismo decía, él, ya un poco que yéndose al futuro, decía, yo no soy el filósofo del mañana, yo soy el filósofo de pasado mañana. Es decir, yo no soy el filósofo del siglo XIX, ni del XX, soy del XXI. Entonces, esta es nuestra etapa prácticamente. Y muchas de las cosas que se hacen actualmente, incluso en el cine, mira la saga, no sé si la has visto, Dark, que muchos de nuestros estudiantes la vieron también, está orientada en la los singularidad del estudiantes tiempo. me han hablado. Sí, sí, es buenísima. Está ambientada precisamente en la idea de Nietzsche. Y es un poco ahí terrible. O sea, porque uno en la saga comprende y dice, bueno, si tuviera que vivir una y otra vez lo mismo, pues sería terrible. Pero cuando uno lo lee directamente de Nietzsche y con todas las reflexiones que tiene, dice, no, yo prefiero haberlo vivido una sola vez y no lo vuelvo a repetir. Porque disfrutar de Claro, las cosas, perfecto, pero también tienes que volver a sufrir las cosas terribles. a lo terrible. Eso es lo que los Eso es niños, feísimo. donde ellos se ponen a filosofar, ¿no? Y dice, bueno, sí, si uno pudiera vivir lo bueno siempre, pero es que lo bueno, no, la vida no está hecha sola de momentos buenos. Lo Entonces, bueno no sería bueno sin lo malo. exacto, no, no sería bueno si llega a ser cotidiano. Ah, Otro autor que a mí siempre me ha calado mucho y que en este año los niños, algunos se acercaron, es un autor difícil y es un autor extremadamente sarcástico, pero se han acercado a sus cuentos y lo han amado como yo y eso ha sido para mí pues maravilloso. Es mi autor norteamericano preferido del 19, Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, que fue cuando yo estudié periodismo, era mi modelo a seguir, el único periodista del 19 que hizo lo que se le dio la gana en todos los semanarios, que escribió con una crítica mordaz que enseñó, el mismo Julio Cortázar lo dijo en muchos que además Cortázar hizo las mejores traducciones de Bierce y de Poe, y Memorias de civiles y soldados es un libro de cuentos extraordinario en el sentido de que Bierce, como muy pocos antes, ha logrado en un contexto de pues ese romanticismo terrible y oscuro del 19, pues poner además situaciones que uno antes no había visto en la literatura y una crítica social totalmente mordaz. Por aquí atrás yo tengo otra de mis joyas, aquí está el Diccionario del Diablo, en edición vas a sacar especial. tus armas y yo también por acá estoy sacando las mías, mira. Tengo acá un libro que ha sido fundamental también en este tiempo de confinamiento, es sobre héroes y tumbas, Hoy, Héroes y Tumbas, de una Ernesto Sábato. maravilla de sábado. Sí, tiene unas cosas, por ejemplo, precisamente que te vuelan la cabeza. El asunto de que no te dice el final explícitamente, solo lo sospechas, lo intuyes. Y esa intuición te vuela la Es cabeza. O peor sea, aún. te Es como queda. pasa con los asesinos de Hemingway. Te deja eso abierto y tú dices, ¿qué va a pasar? Y Es, bueno, en el caso de Sobre Héroes y Tumbas es, ¿qué pasó? Durante todo el tiempo que estuve leyendo la novela, estuvo pasando algo terrible, pues. Y uno a veces lo sospechaba, lo intuía, pero después descubres que era peor de lo que habías pensado. Sábato y Juan Carlos Bonetti son de esos escritores que yo considero son fundamentales y sin embargo, pues se les dio una relevancia, incluso en nuestro currículum, muy inferior a la de otros más sonados y también excelentes escritores dentro del boom.
Yo tengo varias clases montadas en Genial y de este año que vi con los niños y traté de hacer, porque siempre cuando hago una revisión histórica, cronológica de movimientos, me gusta dejarles también pues lo que yo considero sería una lista de lo que según mis lecturas ellos deberían leer, ¿no? Y Sábato es de esos escritores que hay que volver a mirar, igual que Juan Carlos Onetti, porque casi, desgraciadamente, el boom fue sobre todo un fenómeno literario, pero un fenómeno de ventas. Entonces, el que más vendía, pues de ese se hablaba. Y el que no vendía tanto, pues ya no se metía dentro de los catálogos, ¿no? Entonces, es imposible escapar de la economía y de los números, pero Claro. siempre que se puede hay que hacerlo. Sobre todo por digamos, el boom latinoamericano, de hecho, fue acusado de eso, como ser una mafia editorial porque vendían demasiado. Y Cortázar salió incluso a decir en una entrevista con Soler Serrano, decía, no, fueron unos editorialistas que cuando nosotros éramos buenos, se descubrieron que eran buenos, entonces empezaron a publicar. Y ahí sí le llamaron el boom latinoamericano, cuando en realidad él decía debería Sí. tener otro nombre. Y bueno, así. Claro, pero fue sobre todo un fenómeno editorial. Yo te comentaba que en este sentido de lo que ha pasado interesante con mi confinamiento desde la literatura, desde lo que he logrado de la lectura de mis estudiantes, con Birs ha sido algo extraordinario. Birs es un autor maravilloso, de verdad, yo lo amo. Los niños me dicen, señorita, cuando usted habla de él, los ojos le brillan. Es que solo alguien tan cínico como Birs, tan maravilloso, que incluso yo les cuento, él decidió cuando era viejo, dijo, me voy a morir con Pancho Villa, y ya tenía 70 y tantos años, se fue a México a morir con Pancho Villa y ni se sabe dónde lo enterraron. Es decir, él dijo que había que morir sin vergüenza, porque realmente ser un viejo es lo peor que puede existir. Entonces el hombre era extraordinario. Entonces, cuando leímos un cuento como Aceite de Perro, donde hay una madre que incluso muy probablemente, te lo está diciendo el autor, se dedicaba a realizar abortos en una ciudad del siglo XIX, y un padre que mataba perros para hacer aceite, y un niño que ni siquiera se ha dado cuenta de lo terrible de lo que hacían los padres, los niños se quedan atónitos, pero luego los mismos niños te dicen, pero qué Y los bestia, padres qué, vienen a qué quemar. grande este hombre. Y los padres Sí, vienen a es quemar. lo que pasa, lo que decía Cortázar, ¿no? El cuento tiene que ganarte por nocaut. Y los cuentos de Birs, tú te quedas, pero, o un habitante de Carcosa, que fue otro que traje para ellos. Entonces, a mí me encanta en ese sentido que son cuentos que agarran al chico y tienen que meterse dentro del cuento. Yo ponía otro que es de los que más les gustó a los de décimo, de un autor no tan conocido, Robert Curtis, La historia de Harry, que es una historia, sin duda Curtis era un lector de Ambrose Bierce, sin duda está el mismo cinismo, el mismo humor negro, de un pobre loco que se casa tonto con una mujer que lo que quiere es matarlo y al final hasta lo entierran y el hombre sin darse cuenta sale de la tumba y va a la casa a ver a su esposa bella y terminan locos la mujer y el amante después de ver a aquel loco que parecía Frankenstein y los niños pero gozan y dicen, wow, esto todo se fue patas arriba, querían matar al bobo y el bobo, la bobería lo salvó, profe, es increíble. Entonces uno tiene que buscar ese tipo de cuentos. Cuentos que además de grandes piezas literarias, pues ganen por nocaut, que el joven se quede de verdad pensando, wow, esto tengo que volverlo a leer porque es demasiado fuerte. Y a veces nosotros subestimamos mucho a los lectores y a nuestros estudiantes a veces, yo lo digo por mí, no, y digo, a veces será demasiado para ellos, no hay nada que sea demasiados. Ellos están dotados para comprender incluso con nuevas luces los textos, solo hay que ponerlos delante de ellos de la mejor manera. Eso a veces, por ejemplo, es una lucha constante ya con la parte cultural, porque incluso, o sea, una vez escuché cómo le recriminaban a Diana, que es nuestra amiga en común. En este caso, cómo le recriminaban porque les hacía leer historias que los padres creían que eran muy, muy fuertes. Y les recomendaban otras historias, como Los Sangurimas de José de la Cuadra. Pues es terrible, Los Sangurimas es fuerte. Sangurimas habla de asesinato, habla Pura de violencia. incesto, de pura violencia, es ultra violenta en todo caso.
Y bueno, y uno se pone a pensar, la cultura como tal, por ejemplo, hay que luchar contra la forma de pensar de la sociedad, en esencia, que creen que tales textos deben ser leídos porque, bueno, así se los dijeron, alguna vez así se los dijeron, pero no los han leído como tal. Entonces, en ese sentido, trabajar con los cuentos, como tú decías, un poco por Knockout, es despertarlos también por Knockout a problemas muy serios, a problemas sobre el Claro, y aborto, a por querer ejemplo. adentrarse luego en lo otro que ha escrito ese autor. Porque no es Exacto. lo mismo comenzar a leer a Cortázar por un cuento como Lejana y luego entonces querer meterse en la piscina inmensa, en el océano que puede De ser Rayuela, Rayuela. Entonces, no es claro. lo mismo. Tienen que Obvio, no empezar, es- tener un primer prisma para revisión. En este sentido, otro punto que creo que hemos ganado nosotros y que también es un talón de Aquiles grande es que con estas nuevas plataformas, la enseñanza, los métodos para enseñar categorías gramaticales, que es un talón de Aquiles, yo no diría solamente de nuestros estudiantes en bachillerato, yo diría incluso a nivel universitario. Hay universitarios en letras que le temen muchísimo a la gramática. Entonces, tener dentro de estas plataformas la capacidad de que ellos mediante juegos, mediante revisiones donde ellos no ganan ni pierden nada, sino que tienen la posibilidad de hacerlo una y otra vez, pues también creo que ha sido muy provechoso. Estudiantes que comenzando el curso pues no sabían definirme de forma clara una categoría gramatical concreta, van terminando y es interesante como incluso ya juegan con ellas, ya saben cómo puede cambiar incluso dependiendo de la función en la oración. Y eso tiene que ver también con la capacidad que nos da este tipo de enseñanza, donde el estudiante se vuelve ya más sujeto del aprendizaje. Es decir, yo aprendo cuando quiero, cuando puedo y según mi propio estilo de aprendizaje y mi propio tiempo. Si no entendí lo suficiente en la clase, voy al Quizizz, vuelvo a ver la clase, voy a otro juego, voy a otra plataforma. Entonces, en este sentido, yo sí creo que ha sido enriquecedor la experiencia también. Sí, te enriquece también la lectura como tal, por ejemplo, porque, digamos, disfrutar de García Márquez, de las historias de García Márquez, que a algunos no les gusta porque dicen que es un palagoso, y yo creo que ese sí, pero disfrutar, por ejemplo, de los adverbios que suele él utilizar, de los epítetos, entonces saber qué De es un las rimas que adverbio, un utiliza, García epíteto, Márquez todo ¿no? rima, es La súper musicalidad, barroco, es exacto. muy musical. Eh, Ahí, por ejemplo, en algunos escritores, mira, es el tema de las categorías y porque el dominio, un poco el conocimiento de la gramática te enriquece la lectura, porque te das cuenta que hay ciertos autores que tienen manía, por ejemplo, con ciertas categorías y no las utilizan. O sea, de plano quieren eliminarlas, como Stephen King, por ejemplo, con el asunto de los adjetivos. No le simpatiza, dice que le resta objetividad, que le resta espontaneidad a la lectura. Entonces te enriquece y te vuelve más hábil, más crítico. Bueno, Yaner, En lo este dudo mucho. sentido, En este sentido, yo digo que tenemos que seguir explotando. Nos va a quedar, vamos a comenzar un año de nuevo en la misma modalidad porque estamos obligados por cuestiones de salud y yo voy a seguir explotando sobre todo el cuento. Me ha dado un resultado extraordinario. Hay niños que me comentan porque hay grandes libros como El Quijote, como Las Mil y una Noche, como la Biblia, que todos deberían leer con cierta edad y que todos saben algo, pero muchos no han leído, la mayoría. Entonces, es interesante cómo después de que uno, revisando técnicas como las cajas chinas y hablándoles de grandes obras como Las Mil y una Noche, poniendo cuentos de Las Mil y una Noche dentro de las clases, como la historia de la mujer despedazada y el negro Riján, llega un momento que los niños quieren buscar nuevos libros y saber, profe, ¿qué otro libro utiliza las cajas chinas? Bueno, utiliza las cajas chinas también el Quijote y eso se puede ver de este capítulo a este, de este capítulo a este. Utiliza las cajas chinas también cuentos como estos italianos
Y llega un momento que los jóvenes pues van asociándose a su propio ritmo y desde sus propios gustos, incluso a las técnicas narrativas. Yo cuando hablaba con ellos, porque hay palabras que para ellos, sobre todo los latinismos, les resultan rimbombantes, ¿no? Cuando yo les hablaba del in media res, profe, explíquenos bien, porque eso me hace, algunos me decían, estoy pensando en una res. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que la historia empieza en el punto, en el clímax, en lo más fuerte. Pero póngame un ejemplo, porque yo no entiendo. Y yo le digo, bueno, una novela menor, no es una gran novela, pero sí es un gran comienzo, ¿no? Verónica decide morir. Justo la novela comienza cuando Verónica decide quitarse la vida. Entonces, es tremendamente inteligente Paulo Coelho, porque tú no te vas a quedar pensando, bueno, al fin, ¿qué hizo? Tú quieres seguir leyendo. Y eso lo hace García Márquez en algunos momentos y los niños dicen, bueno, yo lo voy a buscar. Yo quiero ver de verdad qué pasó. Los Y detractores eso, de Pablo Coelho te van a linchar, te van a quemar ahí. sin dudas, yo digo, es como el buen cine. La Claro. buena literatura no hay buena, igual que las palabras. Hay niños que me dicen, existen las groserías, profe. Yo digo, para mí no existen buenas ni malas palabras. Existen palabras y su contexto. Yo en ese Claro. sentido soy como Gabriel García Márquez. Hay una entrevista que a mí me encantó de él y él siempre decía que si algo no le gustaba de la academia es que quería convertirse en una especie de policía del idioma, de decir esto es lo que se dice y lo que se debe decir. Y no, el idioma no está en una caja de fuerza, el idioma tiene vida propia y va cambiando y tiene palabras propias del contexto. Entonces, Pedro Páramo y los cuentos del Llano en Llamas no hubiesen sido tan grandes si tú no te hubieras encontrado con un padre en un cuento como No oyes ladrar los perros que le dijera al hijo, tú que tienes las orejas de arriba, Ignacio, dime si no oyes ladrar los perros. Entonces yo les digo, eso es habla popular y eso es belleza del lenguaje también. Eso Entonces está, por ejemplo, en el realismo social no creo que ecuatoriano. debamos ser. En el realismo social ecuatoriano está eso. Eso te iba a decir, en el Ah, grupo de Guayaquil, las historias del grupo de Guayaquil han calado profundo en los niños. Yo solo les he puesto este año Hermalo, de Gil Gilbert, pero el año pasado trabajé también con el Guaraguao. El grupo de Guayaquil es un grupo extraordinario de cuentistas ecuatorianos y muchas veces ni siquiera está dentro de nuestro currículum, entonces hay que ponerlos de alguna forma. Y habrán algunos que digan, oye, pero se habla de acoso, violaciones, asesinatos, niños apresados. Bueno, esa era la realidad que se vivía. Entonces, sí, siempre la ficción va a estar por encima de la realidad. Mucho mejor vivirlo en la ficción que no volverlo a sufrir en la realidad, digo yo. exactamente. De hecho, no, las mayores críticas vienen de las personas que no han leído precisamente esos textos. Entonces, por ejemplo, tú citabas a la Biblia y yo un poco suelo decir que si todos los creyentes leyeran realmente la Biblia, solo con que lean el Antiguo Testamento, se disminuye el número de creyentes. Pero hay Claro, diferencia. pero es que fíjate, yo cuando hablo de literatura clásica, que ha sido de lo que más ha calado en los niños sobre todo de décimo están encantados con la literatura clásica, lo que hemos visto. Sobre todo me he dedicado a mitos porque son cortos como cuentos, mitos que han calado hasta en las ideas del siglo XX del psicoanálisis freudiano, el mito de Sísifo, Edipo el Rey, complejo de Edipo, el bueno, complejo de Electra, pero es la tragedia de Edipo interesante, Rey. claro, es interesante cómo ellos van encontrando sus propias claves cuando uno les va explicando sobre todo el contexto de entender que las mujeres no eran ciudadanos dentro de la sociedad griega, pero aún así la mujer inteligente era temida, y eso está ahí en grandes mitos como el de Perseo y Medusa, y eso está en que el Partenón, que todavía está en pie en Grecia, haya sido dedicado a la más grande de todas las diosas, a Palas Atenea. Entonces, sin dudas, hay una revisión por parte de ellos también y una necesidad de buscar. Y eso es lo importante. Hay niños que me dicen, incluso cuando hablábamos del mito de Perseo, que es un mito que a mí siempre me ha tocado, primero porque el de Medea y Perseo es de mis mitos favoritos, pero además porque mi hijo nació un 11 de agosto, en medio de la lluvia de las Perseidas.
que es una lluvia que yo les explico, es el fenómeno de esta lluvia de meteoritos que tiene su nombre, se lo dieron los griegos bajo esa idea de que Zeus se convirtió en una lluvia de estrellas y así embarazó a Danae. Entonces, cuando uno revisa con ellos, pues eso forma parte de su vida y ellos buscan y dicen, wow, profe, de verdad, no sabía y no sabía de lo de determinadas constelaciones como la de Perseo, donde tiene que ver una estrella determinada, que realmente no es una estrella, sino son dos, y que se va apagando cada 3 días con la historia de las hermanas Grayas, a las que él les quitó el ojo. Y es interesante porque ya lo decía Jung, los mitos son parte prácticamente de nuestra revisión cultural y mental, de cómo entendemos nuestro mundo. Y cuando a un joven se le dan esas herramientas, pues ya lee de forma distinta también. Incluso ve la mitología dentro de otros textos, que es como está, porque yo les digo, miren niños, no es casualidad que Hércules haya robado las manzanas de oro de las Hespérides y que luego hayan culpado a Eva en el Nuevo Testamento unos siglos después de que comió una manzana y que además ese árbol estaba custodiado por una serpiente. Entonces ellos dicen, wow, es verdad, de seguro entonces los hebreos leyeron antes a los griegos, algo les llegó, porque es que somos un entramado de culturas y la lectura tiene que verse como eso, como una posible explicación de lo terriblemente complejo de nuestra realidad social, que no nos hace mejor ni peor, pero sí nos hace más plenos. Y en ese sentido, esa es nuestra tarea como profesores, abrirles los puentes de la literatura a estos adolescentes y niños. Ya solo el tema, por ejemplo, de la religión, da para muchos análisis. Por ejemplo, el asunto del mismo Federico Nietzsche que decía que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se queda con el Antiguo. Que decía, porque es mucho más realista que el Nuevo, que es más empalagoso en todo caso. Y hay muchos análisis, por ejemplo, sobre el Antiguo Testamento, que dice que se cuentan dos historias, dos versiones completamente distintas, porque los que escribieron el Antiguo Testamento, pues, copiaron, pues, a las sociedades anteriores a ellos. Y también, por ejemplo, yo les comentaba Es interesante en este sentido. De seguro tú has leído a Harold Bloom, el crítico norteamericano, que es espectacular. Y Harold Bloom tenía la idea, es una idea muy interesante, a mí nunca se me había ocurrido. Y luego volví a leer porque a mí la Biblia me gusta mucho como libro en el que encuentro muchísimas cosas interesantes que luego encuentro en la literatura que uno llama ya propiamente dicha, porque para mí también la Biblia es literatura y buena literatura, sin dudas. Es interesante que Harold Bloom, cuando hablaba del canon, en grandes libros como el canon literario, él hablaba de que él tenía la idea de que el que escribió algunos de los primeros libros del Antiguo Testamento no fue un hombre, sino fue Betsabé. Betsabé, esa mujer de la que se enamoró el rey David, que fue capaz incluso de mandar a asesinar a su esposo para quedarse con ella. Entonces, es interesante que da algunos indicios que yo luego volví a leer, porque digo, es bien interesante la idea. Y sobre todo decirle eso a un judío, decirle que muy probablemente haya sido Betsabé, la reina madre de uno de los reyes que están plasmados en la Biblia, la que haya escrito algunos de los primeros testamentos, pues es una idea extremadamente interesante. Entonces, en esto quería caer nuevamente en el canon. Hay que acercar al chico a la literatura desde lo que resulta más placentero, pero no hay que olvidar también el canon. Hay que dejar claro que hay grandes libros que son imprescindibles. Muchas veces los niños me dicen, profe, usted cuando nos habla de literatura en Latinoamérica o del siglo XIX en el Ecuador, siempre nos pone unas listas de libros al final, ¿no? Estas son mis recomendaciones. Porque sí creo, yo sí soy bastante canónica en ese sentido, y aquí los constructivistas o los nuevos revolucionarios de la educación pues me harán trizas. Yo creo, como Harold Bloom, que hay libros que son imprescindibles. No le perdono, por ejemplo, que no haya puesto a grandes del boom latinoamericano en su conjunto tenía de una bronca revisión con de García canon Márquez. literario, pero era imposible.
pero sin dudas los mejores no se quedaron fuera. Sin dudas, Dante estuvo allí con su Divina Comedia, sin duda Milton con su Paraíso Perdido estuvo allí, y eso son las lecturas también que tienen que ser obligadas. Sin dudas el Quijote no se quedó fuera. Entonces, hay entre col y col una lechuga, decía mi abuela, ¿no? Yo siempre trato de hacer un puente entre lo que es literatura, que puede ser una invitación, a la literatura de verdad que debe ser obligada. Y en este sentido ahí me voy a ir en contra, ¿no? De que sí, la literatura es un placer, pero hay obras literarias que deberían ser obligadas, de obligada lectura, y que eso no se puede lograr en un currículum. Eso se puede lograr enamorando al estudiante de que él quiera buscar la obra, porque en un periodo escolar es imposible hacer que un joven lea 10, 20 libros. Es humanamente muchas veces imposible. Pero si uno logra enamorarlos de esas obras, pues ya hemos hecho algo. Claro, o el Quijote completo. Tendríamos que tomarnos casi todo el bachillerato para poder analizar el Quijote completo. Hay historias, hay algunos puntos que se quedan, por ejemplo. Hay algunos puntos que se quedan. Una de las cosas que, hablando del asunto En este religioso. sentido, antes de que salgamos del Quijote, una recomendación que quería hacer antes de que vayas a revisar otro tema. Hay algo que yo quisiera a los niños pues recomendarles, pero denodadamente, y es que se acerquen al Quijote, que sé que incluso no deben tener la edición impresa, que se acerquen mediante el audiolibro. Yo he disfrutado mucho. Yo decidí este año, por ejemplo, releer el Quijote, pero no tengo una buena edición en casa. No tengo una edición como la que tengo aquí detrás de la Divina Comedia, que es una maravilla. Entonces, yo me he puesto en las mañanas a disfrutar del audiolibro, y es una experiencia súper interesante que yo les recomiendo a mis estudiantes. Si hoy no tienen el Quijote en físico, disfruten del audiolibro y va a ser una experiencia de verdad. Ha sido maravilloso. Me he reído, he disfrutado incluso en esta tercera vez que me acerco al Quijote, y no es leyendo, sino escuchándolo esta vez, ha sido genial. No, sí, yo recuerdo incluso la travesía que tuve que pasar para conseguir el Quijote completo, porque lo buscaba por todos lados cuando terminé el colegio, estaba en tercero de bachillerato, y lo conseguí en el primer viaje que hice a Guayaquil. No suelo viajar, en todo caso. Mira mis ediciones del Quijote, así es imposible leerlo, mini libros. No, mi edición está en Machala, tengo una edición así en pasta dura, con un estudio interesantísimo, pero una calidad, pero en todo caso, sí, cuesta incluso conseguir la edición completa, ahora con tanta Yo no la facilidad. he encontrado, por ejemplo, en Guayaquil no la encontré tampoco una buena edición. Ahora, por ejemplo, con mecanismos de adquirir o de que envíen a casa, creo que es un poco más sencillo que en el 2011 que yo la conseguí, que era de viajar y buscar en una feria de libros. Recuerdo incluso que en ese momento conocí a Antonio Escármeta, el escritor chileno, fue parte de un latinoamericano. No es una de las grandes figuras, pero estuvo dentro del boom. De hecho, él hizo una tesis sobre Rayuela, apenas salió Rayuela, hizo uno de los grandes. Hay una entrevista de Soler Serrano con Antonio Escármeta, entonces no sé si la has visto. Voy a buscarla. Te la recomiendo, es buenísima. Antonio Escármeta es el chileno que sufrió la dictadura de Pinochet en todo su esplendor, entonces es buenísimo. Entonces, en ese tiempo yo lo conocí a él y ahí compré el Quijote, coincidencias literarias. Bueno, hay muchos puntos que se quedan. Un punto, por ejemplo, hablabas de la religión. Yo les comentaba a los estudiantes de segundo sobre cuando hablaba de literatura medieval, que es la época propiamente donde está la religión imperando. Y les contaba sobre la historia de la famosa estrella de Belén, que fue escrita en realidad en los años 1200. Y en ese contexto, por ejemplo, la historia habla sobre el nacimiento de Cristo. Le digo, una historia que habla sobre el nacimiento de Cristo que fue escrita 1200 años después. En todo caso, porque ahí ocurrió ese fenómeno que en realidad no es una estrella, que ocurrió hace poco, recientemente. La alineación de dos planetas, en todo caso, que de acuerdo a la ciencia eso es. Pero vamos, por ejemplo, al asunto de la literatura, de las ficciones que se crean, de las historias que se van creando. Estoy seguro, por ejemplo, que alguna gran historia va a salir del contexto que hemos padecido durante el 2020, porque esto ha afectado a todo el mundo.
Entonces, Sí, sin duda. alguna buena obra que un poco nos haga reflexionar sobre muchos males. Los gobiernos, por ejemplo, que no pudieron, no hicieron un trabajo eficiente. La, la falta de solidaridad en muchas sociedades, por ejemplo, el no cuidado, muchas cosas que han sido muy tristes en este contexto y que bueno, nos hemos reunido hoy para hablar un poco de cuál ha sido el rol que ha desempeñado la lectura en este contexto. Janet, no te torturo más. Ojalá podamos en algún Un momento abrazo. reunirnos presencialmente. Cuídate mucho y muchas gracias por Un estar aquí. abrazo. A los niños recordarles sobre todo que algunos sí sé que van a ver la máxima de Horacio que yo siempre les recuerdo en clase, carpe diem. Disfruten el día, cosechen el día y no dejen que pase un solo día sin haber disfrutado y aprendido algo nuevo. Eso es lo esencial. Carpe Saludos. diem, en la Sociedad de los Poetas Muertos. Carpe diem. Nos vemos.